Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos en Aquí se habla libertad. Muy feliz el profesor Daniel Laud, Hugo Bravo y yo, porque tenemos una invitada súper especial, la doctora Gisela Cossack, @Gisela Cossack en Twitter, profesora de la Universidad Central de Venezuela, escritora, articulista, entre otros, en Letras Libres, y ella misma se define escritora mutante. Ya nos dirá ella qué significa esto. Bienvenida, profesora Gisela Cossack. Y sin mucho tiempo que perder, el tema de hoy es Doña Bárbara de Rómulo Gallegos y si todavía está vigente esa lucha originaria entre la civilización y la barbarie. Un placer tenerla con nosotros, profesor. Muy buenos días, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Hugo. Buenos días a todos. Buenos días, Daniel. Mira, no sigue vigente y te voy a decir por qué. Porque la catástrofe que ocurre en Venezuela es modernísima, ¿ok? Fíjate lo siguiente. Es decir, la causa de la catástrofe, no su resultado, desde luego. Venezuela está en el siglo XIX y no en el siglo XIX, porque en el siglo XIX la gente estaba acostumbrada a cocinar con leña. Por lo tanto, acarrear agua, cocinar leña, eran una serie de tareas que la gente que formaban parte de la cotidianidad de las personas. ¿Ok? Por lo tanto, tú perfectamente estabas adaptado a ese tipo de rutinas de vida. En cambio, ahorita estar sin electricidad, sin agua corriente, sin gasolina, es un gran problema. Es decir, estamos peor que en el siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa? Civilización y barbarie era un dilema, también lo trató el argentino Domingo Faustino Sarmiento en su Facundo y en otros libros. Era un dilema entre la premodernidad y la ilustración, es decir, la transformación de la sociedad a través del conocimiento, la ciencia, la libertad, etcétera, etcétera. Ese dilema ya no está presente cuando el socialismo, la genealogía de la revolución bolivariana es el socialismo real del siglo XX, o es parte de sus genealogías, pues su genealogía también es militar, es populista, pero digamos parte de sus parientes, una parentela muy cuestionable por demás, es el socialismo real del siglo XX. Y el socialismo real del siglo XX fue de una modernidad absoluta. Independientemente, por supuesto, de las consecuencias que tuvo, especialmente en China, un parentesco muy poco explorado con el madurismo, en especial, más que con el chavismo, que es esa destrucción de la modernidad, desde una perspectiva moderna de transformación radical de la sociedad. Entonces, Gallegos tiene una extraordinaria vigencia en Venezuela, porque primero porque fue un gran escritor. Como dijo Rafael Arraiz Luca, el escritor, el historiador venezolano, Doña Bárbara es una película que nos cuenta, que él incluso la califica de novela policial, en el sentido además de que a raíz de un crimen terrible, que es la violación, digamos, en grupo de Doña Bárbara, esa joven se convierte en la mujer que fue. ¿Ok? Es decir, es una víctima terrible del machismo, ¿ok?, que efectivamente se convierte en representante de la ausencia de institucionalidad y de ley en la Venezuela del siglo XIX y el siglo XX. ¿Okay? Profesor Laud. Ajá, sí. Profesor Laud, para hacer el intercambio de los comentarios. Bueno, yo creo que Gisela tiene razón, ¿sabe? Porque efectivamente son dos realidades completamente distintas, pues, o sea, Gallegos refleja el imaginario del siglo XIX mirando al siglo XX, ¿no? Y por eso es la barbarie contra la civilización, ¿no? En cambio, lo que nosotros estamos haciendo es a la inversa, pues estamos en el siglo XXI y estamos mirando al XIX, pues, ¿okay? Porque nos han llevado al siglo XIX, pues. O sea, son dos cosas completamente distintas, ¿no? Aunque en
en detrimento un poco de la realidad, nosotros podríamos usar la misma imagen de la violación colectiva al país, porque el país efectivamente se le saqueó, ¿no? Entonces, me parece que en parte sí tiene razón Gisela y en parte tiene razón Gallegos cuando nos da la imagen de Doña Bárbara, y nosotros la podemos usar para poder entender un poco la realidad del momento. Profesora Gisela. Claro, Daniel tiene razón en un aspecto muy preciso. Cuando uno lee Doña Bárbara, publicada en 1929, y ve personajes como Ño Pernalete, el jefe civil en Doña Bárbara, y su secretario, el bachiller Mujiquita, yo me he cansado de llamar Ño Pernalete y Mujiquita a una serie de personajes de la Revolución Bolivariana. Efectivamente, Gallego nos da claves literarias de comprensión, digamos, de fenómenos actuales, porque era un gran escritor. Es decir, el problema no es el dilema y civilización y barbarie, sino que Gallegos efectivamente supo, de alguna manera, en todo su amplio ciclo de novelas, no solamente en Doña Bárbara, también en Pobre Negro, en Cantaclaro, en Reinaldo Soler, en Una brisna de paja en el viento, supo efectivamente retratar una manera de plantearse el poder, ¿okay?, y las relaciones sociales en Venezuela, que persistió a través de un gran peso histórico que nosotros tenemos, un gran lastre histórico, mejor dicho, que es el militarismo. El militarismo y el machismo, y esas lacras históricas fueron muy bien planteadas por Gallegos, que además tenía una gran habilidad para plantear personajes genéricamente difusos, como Doña Bárbara, que era una mujer muy guapa, pero que era una mujer, una especie de anti-Miss Venezuela, que era capaz de colear un toro. O sea, ¿cómo tenía que ser esa mujer? Esa mujer no podía ser una delicada flor, ¿ok?, de esas que le encantan a la venezolanidad, sino una mujer más bien parecida a mí. Que es capaz de colear un toro. Pero más. Yo soy absolutamente incapaz de eso, ni monto caballo, pero digamos, una mujer de un temperamento que no era una dulce flor. Ninguna de las mujeres importantes de Gallegos son dulces flores. Pienso, por ejemplo, en Victoria Guanipa, ¿okay?, la mujer que representa el ascenso social, ¿de acuerdo? En La Trepadora, de hecho el nombre así lo indica, ¿no? Y que es una crítica muy fuerte al machismo venezolano, irresponsable con los hijos, etcétera, etcétera. Y también, digamos, a esa ruralidad y militarismo que siempre están en nuestra vida pública. Igualmente, la madre de Cantaclaro, ¿okay?, los grandes cantores venezolanos, o sea, una expresión muy hermosa, digamos, de una relación con la cultura, con la música y con lo oral, ¿okay?, que está muy vigente ahora, porque Venezuela sigue siendo un país de una enorme musicalidad. Bueno, la madre de ellos es bigotuda, habla ronco y dice grosería. No se parece en nada tampoco, digamos, a las damiselas del Miss Venezuela. Entonces, yo creo que efectivamente podemos rescatar de Gallegos, además, esa emoción, un novelista apasionante. Tú dices, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Porque en todas sus novelas hay un ingrediente narrativo épico, de una enorme tensión, donde tú te preguntas a cada momento, ¿qué va a continuar? Entonces yo invito a la gente joven que lea Gallegos, no que vea las películas, que lea Gallegos para encontrarse con ese extraordinario ingrediente y para también ver un gran escritor que sabía que los venezolanos no las traíamos, con una gravísima relación con el poder y con y con las instituciones. Hugo. ¿Cómo está, profesor? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Un placer estar con usted aquí también hoy. Igualmente. Bien, gracias. Bueno, Gallegos claramente construye arquetipos, ¿no? Personalidades, personas que de alguna manera se repiten, los mujiquitas que usted mencionaba, ¿no? Que ya denunciados varios por ahí, o los coroneles que tildaban de generales para no ofenderlo, ¿no? Que otro señor que usted mencionó, el jefe civil. La barbarie en el fondo es falta de cultura, es falta de civilidad, es fiereza, es crueldad, ¿no? Esas son las excepciones que tiene el diccionario.
Y en ese sentido, creo que usted hace un buen ejemplo de que, bueno, sí, efectivamente hay barbarie, pero peor aún, porque hay retroceso. O sea, pasan cosas que no deberían pasar, que ya todo este tema de cocinar con leña y toda la historia, pues es una involución total, ¿no? Pero al final el mensaje, y aquí usted me puede corregir, de la lectura de doña Bárbara, no es que el bien, la civilización, persevera y vence al mal, a la barbarie. No, porque la civilización alemana fue capaz de construir campos de concentración. Es decir, no toda civilización, es que por eso es que son categorías del siglo XIX, ahí Daniel tiene mucha razón. La barbarie, es decir, la palabra bárbaro, en el sentido que tú le estás dando desde el diccionario, por supuesto, hay barbarie siempre. Es decir, hay barbarie en Yemen, hay barbarie en Venezuela, hay barbarie en Chechenia, hay barbarie en Irak. Es decir, digamos, las civilizaciones también producen grandes formas de barbarie y las han producido a través de toda su historia. ¿Okay? Por eso el problema es sacar a Gallegos de esa categoría para verlo más bien como alguien que examina raíces muy importantes de la venezolanidad desde su condición de novelista. También desde su condición de hombre público. Fue el primer presidente de Venezuela elegido por votación universal directa y secreta. Y más allá de los errores que pueda haber cometido Acción Democrática o el propio Gallegos, el hecho de haber caído por un golpe militar nos habla de una enorme pasión venezolana por el hombre autoritario, ¿ok? Que continúa, y no solamente en el chavismo, porque ahora yo tengo mis listas de Twitter bien definidas. A veces jugueteo un poco, pero en general uso listas porque si no se te pudre el cerebro. Y ya yo veo venezolanos que les encanta Putin, por ejemplo, ¿ok? O que quieren que Trump gane las elecciones de Estados Unidos y se suelte de esas tonterías democráticas que no lo dejan poner orden. Mira, mi general Marcos Pérez Jiménez, ¿ok? Entonces, el problema es el siguiente. Yo creo que Gallegos, además, en su actuación de hombre público, honesto, etcétera, etcétera, es lo que llamó Uslar Pietri, o cito Uslar Pietri, porque, bueno, hombre, más censura que le cae en Venezuela, lo que llamó Uslar Pietri en algún momento los pendejos. Es decir, Gallegos o Vargas son la encarnación de esos pendejos que tienen que ceder ante Trump, ¿ok? O Fidel Castro, o Stalin. Entonces, en el caso venezolano, digamos, un militar que ponga orden sigue siendo una obsesión importante. Pese a todo lo que ha pasado, que deberíamos odiar a los militares y a los hombres fuertes a muerte. Pero no es así. Yo los odio. Hay que leer a Profesor Laud para entender eso. Profesor Laud. Bueno, bastante razón tiene Gisela en lo del deseo militarista venezolano, ¿no? Y el no importar si es de derecha o de izquierda, con tal de que sea un hombre fuerte, ¿no? Y trayendo de nuevo a doña Bárbara, ¿no? Hay que acordarse que doña Bárbara fue leída por el mismo general Juan Vicente Gómez, porque a Gómez le habían dicho que ese libro lo habían escrito contra él, ¿no? Y entonces el hombre hizo que lo leyeran en un día en Maracay. Además, leyeron la novela completa en un solo día, ¿no? Se fueron pasando de ministro en ministro, y al final el hombre no encontró ninguna crítica velada a su gobierno, ¿no? Aunque efectivamente sí la tenía, ¿no? ¿Okay? Pero él dice, no, si esa novela es una novela muy bonita, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, pero los venezolanos tenemos un afán increíble por tener un dictador, ¿okay? Por tener un hombre fuerte que diga qué es lo que se tiene que hacer y que ordene, ¿okay? Y sobre todo que ordene a favor mío, ¿okay? Porque ese es el afán venezolano, más que tener un dictador, es un tipo que me dé la razón a mí, ¿okay? Que es lo que yo quiero, más que mandar efectivamente. Sí, ahí es que yo me quería colear, precisamente. Este hombre fuerte no es el machismo en acción, el machismo en política, profesora José. ¿Es con Daniel? Porque Daniel no, con usted, profesora. Mira, no, si es el machismo en responda política, a las dos. No solo el machismo, porque machismo hay en todas partes.
no solo el machismo, es decir, en todas las culturas ha estado presente efectivamente el machismo. Ese no es el problema. Es un problema, pero no solamente el problema. Porque, bueno, yo no creo que los daneses no sean especialmente machistas, pero tienen instituciones mucho más fuertes. Ahorita que entre muchos venezolanos se ha puesto de moda ver Borgen, una gran serie que aprovecho a recomendar. El problema tiene que ver con la institucionalidad, con el poder y con una cosa que recomiendo siempre, la herencia de la tribu de Ana Teresa Torres y La peste militar de Manuel Caballero. Es decir, son dos libros que de alguna manera se plantean, ¿ok?, toda esa historia a partir de la cual el hombre fuerte es tan importante entre nosotros. Por ejemplo, yo creo que Argentina es un país socialmente, digamos, no socialmente desde el punto de vista de la política social. Yo no me explico cómo Argentina ha sobrevivido. Eso es... Yo le digo a mis amigos argentinos que ellos son suicidas que sobreviven y nosotros somos suicidas que hemos decidido morir. Pero acabo de decir algo absurdo, pero no lo es. Todo suicida ha muerto. Digamos, suicidas a secas somos los venezolanos y los argentinos son suicidas que trascienden. En el sentido de que Argentina se mantiene, yo no me explico cómo. O sea, Argentina debería estar como Venezuela, pero no lo está. Eso nos dice algo, ¿ok? Hay otras formas de organización social en Argentina que han sido lo suficientemente fuertes para resistir a los argentinos y nosotros no tenemos eso. Entonces, por eso te digo que yo creo clave que el problema no es solo el machismo, que el problema es también una relación con el poder, una relación con el Estado, una relación, digamos, donde, como decía Daniel, el problema es que me den la razón a mí, ¿ok? ¿Por qué crees que hay tanto trumpista y tanto putinista después de una experiencia tan terrible que ha pasado Venezuela con el autoritarismo? ¿Ok? Porque yo quiero un autoritario que me dé la razón a mí. ¿Ok? El problema no es el autoritarismo, el problema es que ese autoritarismo destruyó lo que a mí me importa. ¿Ok? Es el problema que había en el siglo XX entre los comunistas y los fascistas. ¿Ok? Los comunistas y los fascistas eran terribles, ambos. ¿Por qué? Porque efectivamente eran autoritarios, pero cada uno tenía un autoritarismo que le gustaba. Todavía hay algún abuelito italiano que dice que Mussolini es de lo mejor. ¿Okay? Profesora, ya estamos por cerrar. Salidas al falso dilema que yo le planteé sobre civilización y barbarie, que usted y Hugo y Daniel replantearon de otra manera. ¿Qué salida le vemos a este país? Mira, yo no sé, yo creo que, y aquí sé que ustedes no van a estar de acuerdo, porque los conozco a todos y a todos los quiero, y yo sé quiénes están de acuerdo con una cosa y quiénes no están de acuerdo con otra. En el sentido de, bueno, lo oye, los lee, lo sigue en Twitter. Mira, yo creo que en Venezuela no hay una salida planteada, simplemente porque nadie tiene la fuerza para llevarla a cabo, ¿ok? Nadie tiene la fuerza para llevar a cabo esa salida, ni la negociada. O sea, eso a mí me preocupa como venezolana y como persona que tiene grandes afectos en Venezuela. Yo creo que la revolución nos ha quitado todo. A mí me quitó cosas importantísimas, entre ellas la Universidad Central, que está, pero en el último estado. Pero yo creo que nadie tiene esa salida. Y ese es uno de los graves problemas. Nadie la tiene. ¿Ok? Y eso le sigue dando al chavismo una enorme ventaja. Tú puedes, la responsabilidad de proteger. Bueno, tú puedes apelar a la responsabilidad de proteger, que no es solamente la invasión. Sin embargo, y ahí tenemos uno de los grandes dilemas nuestros, que implica la responsabilidad de proteger y hasta qué punto, digamos, el gobierno de Maduro estaría dispuesto a ceder. Entonces, ahí viene uno de los grandes problemas. Nadie tiene la fuerza suficiente para una salida. Eso desde el punto de vista de corto plazo. Si me hablas desde el punto de vista de los principios y de Gallegos, te diría que democracia e instituciones, que fue aquello por lo cual Gallegos luchó. Y que yo no estoy muy segura que ese sea el acuerdo real entre todos los venezolanos. Democracia e instituciones. ¿Okay? No lo sé. No lo sé porque, bueno, veo tantos desacuerdos y veo tantos problemas que lo dudo.
pero bueno, a veces no queremos todo, no logramos todo lo que queremos, pero por lo menos podríamos lograr cocinar con gas, tener luz y tener agua, por ejemplo. Eso y reunificar a los dispersos que quieran reunificarse. Reunificar a los dispersos, ¿no? Pero... Profesora, para nosotros ha sido un honor y de verdad que queremos que ese honor sea, que se repita. De verdad, muy bien. Hemos tenido hoy a la profesora Gisela Cossack, @Gisela Cossack, profesora de la UCB, escritora mutante, articulista en revistas tan importantes como Letras Libres. Y este programa fue el producto de un pequeño intercambio por Twitter, porque claro, a mí siempre me parece importante Rómulo Gallegos, pero traer a una experta, a alguien que lo pueda interpretar bien, ha sido para nosotros muy importante. Gracias, de verdad, Gisela, espero que se repita. Gracias a ustedes. Gracias a Hugo Bravo, el profesor Daniel Laud. Gracias a todos los que nos oyeron. Gracias, Hugo. Gracias, Daniel. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Carla Sons, nuestra productora maravillosa, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto, que acaba de decir que efectivamente la canción del lunes pasado que yo dije que era de Alpert es precisamente Bert Bacharach la canción, pero hoy sí no nos pelamos, porque hoy tuvimos primero el debate. Bette Midler, escrita por Amanda McBrown, qué lindo, ¿no? Mujeres allí, digamos, en comandita, haciendo una gran canción, The Rose de 1979. Gracias a todos y nos vemos el lunes. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's only seed. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.